Pues buenas tardes. Va un vídeo un poquito rápido sobre las elecciones y bueno, va muy cutre, va sobre calidad móvil literalmente ahora mismo por la tarde, del mismo día de las elecciones, porque bueno, semana larga en el trabajo y bastantes cosas fuera del trabajo y bueno, llegamos al sábado y no estaba hecho. En fin, eso. Elecciones en el país, parlamentarias eslovacas, elecciones trascendentales para la historia del país, cambio de ciclo, cambio de muchas cosas, fin de la transición en cierto sentido. Y bueno, hay unas precondicionantes sobre ellas y que están marcando completamente toda la campaña, que han marcado la campaña y que marcarán claramente todo lo que queda de 2020, aún con las elecciones. Y bueno, es un punto uno, es la influencia de la mafia en el Estado, la influencia que se ha comprobado a través de los artículos de Kuchak y el asesinado y otra gente, otros periodistas del país, dentro y fuera, en el que una gente como Costner, que parece que va a ir directamente a partir de los 19 años que ya tiene ahora, de esta semana, le parece que le va a caer una perpetua por el asesinato de Jan Kuciak y Marina Kuznirova, y lo que le queda, que no le va a quedar poco. Luego hay gente como Ladislav Basterña, que, bueno, gente muy influenciable y con mucho poder, como los Bodor en Nitra, que han controlado el país los últimos 15 años, que han tenido unas grandes concesiones, han sido esos caciques terrenales y han sabido hacer unas grandes conexiones con el poder, en cierto modo con el poder gracias al señor Robert Fico, que siempre se creó como el gran padrino del país y no ha sido más que bueno, el monigote de toda esta gente, viviendo gratis, siendo primer ministro en una casa de lujo, de una promoción de lujo del señor Basterñak, unos grandes capos del área Bertrislava, que ha salido a la venta una cercana que valía 1 millón de euros, un señor primer ministro viviendo así, y gratis, que se sabía que estaba viviendo gratis. Bueno, y eso. Tenían a todo el mundo a sueldo, tenían al anterior ministro de Interior, el señor Kaliñák, cobrando 5.000 euros al mes, una cuenta opaca, así, de barato, ministro de Interior y viceprimer ministro, y tras unos 15 añitos de esos trámites, de mucho culto, pues parece que igual, pero eso, al final es un parece que. A ver qué pasa hoy, a ver qué vemos en el recuento, a ver qué sucede, parece que está habiendo mucha participación, el clima no ayuda, aun por siendo febrero, está habiendo grandes nevadas en el centro del país, veremos qué sucede. No se esperan resultados hasta las 5 de la mañana fácilmente. No hagáis el primo, ya lo hice en 2016 y me encontré casi amaneciendo esperando al terminar los resultados unas elecciones ajustadas como van a ser estas. Es un país con un parlamento muy fragmentado, entonces al final que tres, cuatro parlamentarios vayan para uno u otro lado supone bastante, y más en un país acostumbrado a tener coaliciones bastante amplias. De hecho, en este es posible que haya una coalición de hasta 5 partidos para sacar el poder a Fico. Eso, al final, bueno, Fico, efectivamente, Fico no se presenta, pero Fico va de número 2. Ya, aún es el portavoz parlamentario de Esmer, aún sigue manteniendo sus conexiones, sigue dando el poder, bueno, tiene sus lugartenientes en los diputados, en mucha gente que van a seguir protegiéndolo. ¿Qué sucederá? No lo sabemos, pero bueno, es un tema de campaña del señor Fico y sus amigos. Y ha sido, bueno, aún quedará, porque le van a proteger en condiciones normales. Fico tardaría unos par de añitos como mucho en terminar en la cárcel, pero bueno, ha creado una gran y potente red clientelar. Mucha gente le debe mucho en el país, en todos los ámbitos, sobre todo el poder que tienen actualmente, entonces, tanto a nivel judicial, policial, etcétera. Veremos qué sucede. Y hablaba antes de que era una selección de transición porque, bueno, Fico era, bueno, en su caso era hijo de un gran capo regional durante el comunismo, al final del comunismo. Él estaba en las Juventudes Comunistas, de hecho. Hay gente, Bela Bugar, el líder húngaro, lleva desde las primeras elecciones en el Parlamento. Hay determinadas generaciones, como sucede en otros países de Europa, que empiezan a ir decayendo en poder y entrando chavales que aún no estaban en política, ni estaban cuando fue la transición, ni los primeros años de la democracia, claro, del país. Y hay un clima muy, bueno, ha habido un clima muy tenso, han sido unas elecciones muy tensas, ha habido múltiples manifestaciones en los últimos años, corrupción, bueno, todo el tema desde hace 2 años del asesinato de Jan Kuciak.
Eh, hay muchas, bueno, corrupción, educación, los propios tractoristas, también como está sucediendo últimamente en España. Y existen varios factores, bueno, fundamentales sobre ello. Bueno, podríamos hablar de peajes, de impuestos, etcétera, 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 que han promovido ese ambiente de manifestaciones, no sé, perpetuas casi en los últimos 2 años. Existe un concepto novedoso para nosotros como españoles, casi, para los últimos tiempos, que es el término antifascista introducido en campaña, y con orgullo por propios liberales, incluso hasta los propios conservadores de la oposición. Hay, bueno, tenemos claro que tenemos al señor Kozleva y con sus amigos acostumbrados a tirar piedras a homosexuales y gitanos, varios condenados por negacionismo, diputados incluidos, y bueno, el- entonces ha habido una gran polarización en muchos pueblos y se ha introducido de nuevo el antifascismo, cosa que se lleva con mucho orgullo en el país. Recordemos que Eslovaquia ha sido un país que fue invadido por el ejército nazi, bueno, básicamente se quedó como un estado colaboracionista, con un señor gobernador, bueno, un gobierno títere, pero las SS estaban en el país, las SS destruyeron múltiples pueblos en retirada y ha habido que, bueno, se sigue manteniendo ese recuerdo bueno, es interesante verlo, es algo que quizás algunos de los partidos españoles tendrían que aprender de ver a liberales puros, casi que serían de derechas en España, reivindicando el antifascismo como forma de hacer política casi. Y bueno, también existe el concepto y el que ya hablaré ahora cuando empiece a hablar con los partidos. La gran y conocida minoría húngara del país ha pasado de tener 2 partidos a tener 4, básicamente. Cada vez está más fragmentada y debido a esa fragmentación, incluso con la protección que tiene legal para tener representación, la minoría parece que van a quedar fuera del Parlamento, cosa que también sería novedosa. Porque, bueno, recordemos que los húngaros en el sur del país son húngaros realmente, o sea, son húngaros no reconocidos por Hungría, pero son húngaros. Y la mayoría de ellos solo hablan húngaro, aun viviendo dentro de Eslovaquia, no hablan eslovaco. Zonas muy pobres, zonas muy pauperadas, mucha exclusión, y también se va a quedar sin voz. Y bueno, veremos qué sucede. Bueno, vamos a empezar a pasar con la lista de los partidos, ya que si no, dije que van a ser 15 minutos, van 8. Muy bien, bravo. En fin. Voy a ir por orden a través de la última encuesta que se hizo. Se han hecho 2 encuestas en las últimas 2 semanas, a pesar de estar prohibidos legalmente las encuestas. Se han publicado 2, han habido una iniciativa ciudadana a través de un crowdfunding que llegó a recaudar 45.000 euros para hacer 2 encuestas muy potentes. Y vamos a ir comentándolas por orden. Entonces, bueno, el primer partido ha sido Solano en las últimas encuestas, en el cual ha sido una sorpresa que está ahí. Es una sorpresa porque es un partido viejo, ya tirando a viejo, ya es la tercera elección, si no recuerdo mal. Bueno, es un partido conservador. Algunos dicen que parecido a la injusticia polaco, yo no diría tanto, la verdad. Sí que es cierto que es un partido muy opaco, que tiene a su líder, Matovic. Es un misterio, aún a día de hoy, a pesar de tantos años que lleva en el Parlamento. Tiene un concilio, un presidium muy opaco, en el cual solo se sabe que está Matovic con 5 personas más, pero no saben que son esas 5 personas. No se puede ser libremente militante del partido, tienes que, bueno, creo que son también los mismos que están en el presidio, son los mismos que hay oficialmente de militantes, que es el límite mínimo legal para ser un partido en el país. Hay muchas cosas ocultas, han sido muy listos, es el tema que han sido muy listos en cierto sentido en la utilización de los últimos meses, cuando parecía que iban a ser lo de siempre, un proyecto fallido, un partido esperando tener un par de ministros en una posibilidad de un cambio de gobierno, y ya de repente se han lanzado las encuestas utilizando manifestaciones últimas de la corrupción a favor de ellos. Han tomado protagonismo Lucia Juris Nikolsonova, la eurodiputada. Me gustaría ver qué pensaría su ex marido Alex Nicholson, uno de los jefes de la investigación sobre la operación Gorila de los principios de 2000. Me gustaría ver cómo lo pensaría ahora al verla ahí, pero bueno, eso ya es otro tema. Y bueno, eso, han ganado el poder. El problema es eso, es el oscurantismo,
¿Qué pasará? Veremos. Esmer no para de perder. Los mal llamados socialdemócratas no deja de ser un partido a la Orbán, muy de derechas en mil conceptos a nivel de libertades civiles y de muchas cosas. Y sobre todo, bueno, eso, ese partido de Fitch es un partido corrupto. Hasta la médula, en lo que nada se toca sino por parte de Fitch, muy imbrincado en el tema mafioso, bueno, en el abuso del poder y demás, muy en las viejas formas. Están bajando mucho, ojalá. Lo bueno, como bajan del todo, de verdad, como sigan bajando y se encuentran en una posición, es que van a ser, por una parte, va a ser bueno para el país, que es que va a ser un partido que va, como ha pasado mucho, es un país en el que se distribuye todo mucho y hay mucha evolución. Cada las elecciones hay partidos nuevos, importantes. Entonces, va a ser, probablemente se termine la época de Fico. Después de las elecciones, a partir de 2022, 2021, yo creo, si los resultados se confirman, creo que Smer va a terminar llegando a un declive en el que se tendrá que formar un nuevo partido socialdemócrata. ¿Con quién? Lo veremos. Puede ser que Pellegrini, que es el actual primer ministro que se presentará de nuevo como líder, puede que quizás lo lidere, puede que quede finiquitado después de las elecciones. Tampoco es que parezca que haya nadie del partido actual que pueda ser el sucesor. No hay ninguna cara conocida con un cierto tiro mediático que lo pueda hacer. Veremos. Tercero en las encuestas, no me las creo, lo siento, está muy bajo. Tristemente, Kotleba, neonazi, están dando ligeramente por debajo del 10% en las últimas. Han sido muy listos, llevan más de un año siendo muy listos, haciendo campaña electoral. Kotleba es muy listo, sus compañeros no lo son, pero él es muy listo. Y entonces han hecho una campaña muy interesante y muy digna de estudio en el país, por todo el resto de los partidos políticos, en ciudades intermedias y sobre todo pequeñas, quizás más que intermedias, en grandes, importantes centros comerciales comarcales. Es lo inteligente, es lo que todo el mundo debería hacer, pero no lo hacen. Sucede en República Checa, sucede en Eslovaquia. Los partidos liberales, partidos de derechas, partidos urbanos, son fundamentalmente urbanos, tienen peores resultados al final de lo que deberían tener, porque pasan completamente de los pueblos y no entienden que el éxito de gente como Andrei Babis, el éxito de gente como Robert Fico se basa en esos lugares y Kotleba sí ha sabido saberlo. Ha elevado la tensión en la campaña hasta el infinito, le ha dado igual. Pero a la vez de que elevarla, ha sabido atar a los más locos de su partido para que no cometan sus locuras, para tenerlos un par de meses tranquilillos. ¿Qué sucederá? No lo sé. La realidad, en vez del 10%, algo por debajo del 10% que le dan, yo creo que está en el 13%. Sigo manteniéndome que está en el 13%. Creo que ha bajado en las encuestas porque ha pasado a ser un voto de orgullo, a ser un voto oculto, debido a todas esas manifestaciones antifascistas. Veremos, pero me parece a mí como Esmer caiga de verdad, va a ser triste que un país de la Unión Europea, en la oposición, sea formada fundamental y el líder vaya a ser un partido neonazi, de gente rapada, de gente que reivindica el gobierno colaboracionista nazi, de gente que da palizas, básicamente acostumbrada a dar palizas a negros, a gitanos, etc., a gays. Bueno, veremos qué sucede. Pueden haber, en caso de elecciones anticipadas, no quisiera ver unas elecciones anticipadas en 2022. No las quiero ver porque va a ser horroroso. Bueno, en cuarto en las últimas encuestas estaría la coalición de Progressive Slovensko y Spolu, la coalición que aupó a Susana Čaputová al presidenciazgo del año pasado. Bueno, algo que tanto ellos como el señor Kiska, el anterior presidente, no han sabido comprobar, no han sabido ser inteligentes. Es que el voto hacia ellos cuando fueron presidenciales fue un voto contra Fico, lo que él supone, un voto agrupado. Y bueno, veremos qué sucede. El tema de esta gente, para mí sería lo más potable. Son liberales conservadores, hay mucho marketing, sí lo hay. ¿Y qué? ¿Qué necesita el país? Pues ya está. Truban, el que va de líder, es un gran inversor en su momento, jovencito, tiene 35 años, 35, 36, no sé exactamente ahora. Es un chaval jovencito, fue inversor, bueno, muchos tatuajes en los brazos, detalle también extraño en España.
un gran inversor en tecnología, en startups, que cometió un gran error cuando su partido estaba muy arriba, con opciones de gobernar. De ser el punto que tiene Olano ahora mismo. Es que se le fue la boca y salió, bueno, salió en su momento campaña sucia de él cuando vivía en Miami con su mujer, que en una clase, bueno, ya haciendo una exposición en un colegio diciendo que había probado drogas y no sé qué, y al final lo que había sido probado drogas empezó a tirar del hilo y tirar del hilo y no, que no era marihuana solo, vaya. Pero bueno, y es un país muy conservador y fue una absurdez. Por la parte de Spolu iba de número 2 en la coalición, es Beblavi, es el líder de antiguo, bueno, es conservador, es una parte conservadora, pero es un tío muy bien considerado, un chico joven y bastante mesurado, bastante tranquilo, tiene, tiene un punto de ser digno de confianza para mucha gente. De hecho, en las últimas encuestas de líderes parecía que la coalición que se había equivocado con el líder, ya que Blavi era de lejos el mejor considerado de los de la oposición. Veremos qué sucede. Y termina siendo un ministro importante si hay cambio, porque por esa imagen pública lo necesitan realmente. Luego, en quinto lugar, encontraríamos a Smer Rodina, el partido de Boris Kolar, otro gran mafioso, tío de la televisión, en fin, un señor con... Son 9 hijos de 8 mujeres, un artista. Anteriormente apoyado en las elecciones de 2016 por la Alianza de las Familias, por el Consejo de Obispos, etcétera, etcétera, etcétera. Apoyado en las europeas por Le Pen, Geert Wilders, toda esta gentuza. De hecho, fueron Bratislava Geert Wilders y Le Pen, y que es otro punto de progresismo eslovensko, es Polu, que igual ambos lados se van a tener que comer mierda, porque como tengan que sumar para coalición, porque Kolar es un gran anti-Fitzo y lo que supone Smer, pero es que eso, el señor Truban y demás, bueno, Michal Simetska, el eurodiputado de Progresismo eslovensko, estaban en el hotel, en la puerta, con banderas antifascistas. ¿Qué sucederá? Va a ser gracioso, ojalá tener una camarita en el Consejo de Ministros, si sucede. Y eso, lo he dicho, es socio de Le Pen, básicamente. Schulich, bueno, Schulich, ahora mismo sí es el partido de Schulich. SAS era el gran partido de la oposición durante esta legislatura, el anterior, el Partido Conservador, que al revés que en España, que la izquierda se rompe en mil pedazos, cada elección tras elección, aquí es la derecha, aquí siempre aparece un grupo de diputados, me voy del partido, me voy del partido, me voy del partido, me voy del partido, y surgen varios, y cambian partidos, y bueno, en fin, Schulich se ha quedado medio solo, va a entrar en el Parlamento, lo normal. Es un partido conservador clásico, muy conservador a nivel también de libertades civiles, es un hecho. Tirando quizás a liberal económico alguna cosilla, sobre todo para los ricos, evidentemente. Como un partido conservador, pero bueno, es un partido conservador, 100%. Muy urbano, también, otro punto. Partido muy urbano, como hablábamos antes, y hacen campañas erróneas. Pero bueno. Zaludi, el partido del anterior presidente Kiska, que va a entrar, partido tirando conservador, igual que es él, es un rico, es el segundo más rico del país. Y bueno, Salud es lo que es, ha sido muy polémico, sigue siendo muy polémico, que en puestos de muy de salida va uno de los líderes de manifestaciones estudiantiles de hace 3 años. Lo ficharon y bueno, de hecho la reacción según salió fue, se reunieron todos los del consejo que estaban organizando manifestaciones estudiantiles y sin darle ni voz lo dijeron que fuera del consejo, que carajo había hecho. A muchos les ofendió y quedó un poco tocada la imagen del consejo estudiantil. Bueno, en fin, eso. Salud y el señor Kiska se aprovechó de eso, se aprovechó un poquito al principio de la madre de Martina Kuznirova, la prometida de Jan Kuciak, y bueno, se buscó aprovechar muchas cosas. Kiska, siendo Kiska, aprovechándose las cosas, en fin. Un ladrón, pero corrupto ladrón, modelo europeo occidental, no modelo Fitch. Un tipo de eso. Compras terrenos, vendes, utilizas recursos públicos para propio beneficio, esas cosas. Un poco lo que sabemos todos de por aquí. Y a partir de la última encuesta, hay detalles que sorprenden a nivel histórico casi.
que veremos, pero puede ser unas elecciones sorprendentes, bueno, que los democristianos se quedarían fuera, muy justos, porque quedarían fuera, cosa que rompe mucho también la aritmética electoral para la coalición de lo que es la actual oposición. ¿Qué sucederá? ¿Cómo se repartirán esos, no sé, 10 diputados? Porque son 150 diputados los que hay en juego. No sé, vamos a ver. Vamos a ver, lo sabremos hoy esta noche a partir de las 5 de la mañana. Pero bueno, veremos. Es cosa rara porque Lina, el líder, es un tío bastante respetado, también muy mesurado y suelen tener bastante apoyo rural. Puede ser que hayan perdido, veremos a ver. Una de las escisiones de SAS de la derecha fue el anterior ministro de Interior, Thomas Drucker, que creó Dobre Volpa, buen voto, que, bueno, parece que va a quedar fuera, ya todas las encuestas han ido fuera por poco, pero quedando fuera. Ha hecho un movimiento equivocado, no es el único que ha hecho un movimiento equivocado de la derecha. Cosas que pasan. Un partido fragmentado, que eso lo digan a Íñigo Rejón. Mosid, el primero, el partido de Bela Búgar, del húngaro, que lleva desde el 93 siendo diputado, desde el año 1993. Señores, 27 años. Siendo un chaval, era la gran esperanza húngara. Ha entrado temas de corrupción, gente que harta de Bela Búgar dentro del partido se ha separado. Eso. Van en 4 partidos. Antes eran 2, en las últimas elecciones, ahora van en 4. Sería un desastre. Desastre en muchos sentidos, pero sería un desastre que la comunidad húngara quedara sin representación. Luego Harabin, Stefan Harabin, fue ministro de Justicia, es presidente del Tribunal Constitucional. Era un tío respetado, hasta que hace como 10 años, 5, se le fue la flapa mucho y pasó a ser conspiranoico, de todo. O sea, que le falta eso, decir que el Área 51 existe, etcétera, etcétera, etcétera. Muy, muy rusófilo y que parece que va a quitar muchos votos a Koldeva. Por eso puede que Koldeva le están dando que baje a 10. Unos motivos es que Harabin está moderadamente fuerte, aún quedando fuera. No lo sé. Las presidenciales sí que le afectó, veremos ahora. La parte, bueno, el MKO húngaro es la parte clásica, la parte más urbanista de Víctor Orbán del país, la más conservadora. En la parte más, el núcleo más húngaro dentro de Eslovaquia, siempre tienen resultados altísimos, mucho más elevados que Moshid, pero Moshid en su momento hizo una buena campaña teniendo votos fuera de la parte húngara. Ellos no, ellos son húngaros, veremos. Y el último partido importante que quedaría fuera sería el Partido Nacionalista Eslovaco, el más histórico realmente del país, cuyo líder, Andrej Danko, es el actual presidente del Parlamento Nacional, que han quedado hecho un sándwich entre Smer y Koldeva. No sé qué futuro, pero el futuro es muy negro. O sea, han tomado ya en su momento, tuvieron que dimitir el anterior líder, que era muy, muy de derechas, casi ocupando el espacio de Koldeva. Y llegó Danko, más moderado, más moderno, más joven, cagándola. Entonces ha quedado un problema de discurso, porque no se puede acercar a Smer, porque ya tienen Smer, no se puede acercar a Koldeva. Danko tendrá que dimitir. ¿Qué sucederá? No lo sé, pero que el partido es el partido más histórico, lo sigo diciendo, del país, con más años de historia. Puede ser que vaya camino a su desaparición, tanto económica como sobre todo a nivel electoral. Veremos qué sucede. Bueno, que me he ido a 24 minutazos, que quería irme a 15. Voy a subir el vídeo y si alguien ha llegado hasta el final, que diga he llegado al final y gracias por verlo y por el tiempo libre que tenéis el fin de semana, la verdad. Bueno, comentamos mañana por redes. Vale.